Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC de México. El Día Internacional de las Cooperativas que se celebró este 3 de julio es una buena ocasión para reflexionar sobre la economía social y solidaria y cómo se relaciona con los sindicatos. Es una buena ocasión, incluso más a la luz de la actual pandemia de COVID-19, a la que no solo los sindicatos, sino también los actores de la economía social y solidaria en su diversidad han estado en primera línea. Las cooperativas, por ejemplo, han apoyado a los trabajadores, a los miembros y a la comunidad en general para hacer frente a la crisis. Piénsese en las medidas de seguridad y salud en el trabajo, la remuneración compensatoria o el acceso a las guarderías que se han introducido en las cooperativas de trabajo o en las numerosas iniciativas de economía social y solidaria que se dirigen a los trabajadores más vulnerables de la economía informal. Se ha realizado una labor de sensibilización y apoyo a través de actividades de orientación, grupos de WhatsApp, servicios jurídicos en línea, etc. Las cooperativas de productores y consumidores han sido clave para proteger la producción de alimentos de agricultores o para garantizar el acceso continuo a servicios básicos como el agua o la electricidad. Además, pensemos en la prestación de servicios financieros como los préstamos a bajo interés a través de los bancos éticos o el papel central de las cooperativas de salud en la prestación de asistencia sanitaria a los trabajadores más precarios y a las poblaciones vulnerables. El movimiento social y solidario también ha defendido y supervisado las políticas gubernamentales para asegurarse de que las medidas de ayuda a COVID-19 benefician a sus miembros, a los trabajadores y a la comunidad en su conjunto. Como resultado de los debates de la Organización Internacional del Trabajo en torno al futuro del trabajo, sus mandantes tripartitos, es decir, los ministerios de trabajo, los trabajadores y los empleadores, adoptaron en 2019 en la Conferencia Internacional del Trabajo la declaración del centenario de la OIT, que demanda un enfoque del futuro del trabajo centrado en el ser humano, posicionando los derechos de los trabajadores y las necesidades y aspiraciones de todas las personas en el centro de las políticas económicas, sociales y medioambientales. El mes pasado, la OIT celebró la primera Conferencia Internacional del Trabajo virtual, en la que se reafirmó en el contexto actual de COVID-19 este firme llamamiento a la acción urgente y mundial para avanzar en una recuperación de la pandemia centrada en el ser humano y que sea inclusiva, sostenible y resiliente. Es precisamente en torno a este desarrollo centrado en el ser humano, construido sobre la justicia económica y medioambiental, la comunidad, la solidaridad y la toma de decisiones democráticas, donde los sindicatos y el mundo social y solidario se unen. La relación entre los sindicatos y el movimiento social y solidario tiene una larga historia y es, sin embargo, de naturaleza compleja. Ambos tienen valores y principios básicos en común, lo que construye una base lógica para la colaboración entre los dos. En otras palabras, los dos son aliados evidentes. Pero igualmente los sindicatos y los actores de la economía social y solidaria se pueden asociar de múltiples maneras. Un primer tipo de asociación es la creación de cooperativas por parte de los sindicatos mismos para prestar servicios a sus miembros, por ejemplo, a través de cooperativas de ahorro y crédito, mutuas, cooperativas de consumo y vivienda, etc. O para mejorar las oportunidades económicas decentes a través de la creación de cooperativas de trabajadores o productores campesinos, o para mejorar el acceso a la protección social y laboral. Un segundo tipo de asociación consiste en potenciar la colaboración entre los sindicatos y las iniciativas de la economía social y solidaria existentes. Y esta es una forma, por ejemplo, de apoyar las cooperativas afiliadas para que los trabajadores se organicen
y de esa manera también reclaman nuevos miembros sindicales. En el caso de la economía informal, esto puede ocurrir a través de la afiliación a mutuas, por ejemplo, para acceder a la protección social y como primer paso hacia la afiliación a un sindicato. A la inversa, las cooperativas también recurren al movimiento sindical para ganar visibilidad y voz, así como apoyo organizativo. Especialmente relevante en América Latina y en tiempos de crisis es el apoyo activo de los sindicatos en la creación de cooperativas de trabajo. Y esto para evitar el cierre de centros de trabajo y mantener los empleos, por ejemplo, a través de las empresas recuperadas. La asociación entre la gran diversidad de iniciativas de la economía social y solidaria y los sindicatos es también una fuente de innovación a través de la exploración de nuevas formas de asociación y de alianzas. Probablemente la experiencia más famosa es la de la Asociación de Mujeres Autoempleadas de la India, SEWA, pero también en África desde hace muchos años los sindicatos han organizado a los trabajadores de la economía informal mediante la creación de cooperativas y seguramente la misma experiencia existe en América Latina y en México. Más recientemente, en el ámbito de los trabajadores de plataformas, se han desarrollado modelos cooperativos en colaboración con los sindicatos para mejorar las condiciones de trabajo de estos trabajadores y formalizar la relación laboral. Sin embargo, a pesar de los objetivos comunes y las experiencias de colaboración, la relación entre los sindicatos y las cooperativas no siempre es sencilla. Piénsese, por ejemplo, en la ambigüedad en torno al estatus de los trabajadores en las cooperativas y sus implicaciones para el papel de los sindicatos. Por otro lado, existen ejemplos de cooperativas de trabajadores totalmente sindicalizadas. Otras preocupaciones son si los miembros de la economía social y solidaria se consideran miembros de pleno derecho del sindicato y si se incorporan igualmente a la estructura sindical y sus prioridades y al diálogo social. El modelo cooperativo también puede ser mal utilizado y, por ejemplo, se ha asociado a la privatización forzada por parte de agentes estatales. Un reto adicional es el entorno normativo existente que puede complicar la afiliación sindical. Como organización tripartita, los sindicatos forman parte del ADN de la Organización Internacional del Trabajo, pero sin embargo, también las cooperativas y la economía social y solidaria han desempeñado históricamente un papel central en la OIT. Un detalle, ¿o no? Pero interesante es que el primer director general de la OIT, el señor Albert Thomas, venía del movimiento cooperativo y reconociendo su importancia, creó un servicio de cooperativas en la OIT hace 100 años y hasta hoy la OIT cuenta con una unidad sobre el tema de la economía cooperativa y social y solidaria. Las cooperativas no solo se mencionan en la constitución de la OIT, sino que años más tarde se elaboró la recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas, que es la referencia clave sobre el tema, y que crea también un marco para las relaciones sindicales cooperativas. Sin embargo, otros instrumentos como la recomendación 204 sobre la transición de la economía informal a la formal o la recomendación 198 sobre la relación de trabajo proporcionan importantes orientaciones sobre el tema de la economía social y solidaria. Además, la declaración del centenario de la OIT de 2019 y la resolución COVID-19 que se adoptó hace un par de semanas destacan el papel de la economía social y solidaria en un futuro mundo del trabajo centrado en el ser humano y en la recuperación de la crisis que sea inclusiva, sostenible y resiliente. Es importante saber que la Alianza Cooperativa Internacional, que es la organización representante de las cooperativas de todo el mundo, también tiene un estatus consultivo en la OIT. El legado de la OIT sobre este tema es más relevante que nunca, sabiendo que el próximo año, en junio 2022, en la Conferencia Internacional del Trabajo, los mandantes tripartitos de la OIT celebrarán una discusión general sobre la economía social y solidaria para un futuro del trabajo centrado en el ser humano. La discusión se centrará en la contribución, los retos y las oportunidades
de la economía social y solidaria al mundo del trabajo y proporcionará una orientación a los mandantes de la OIT y a la oficina misma. Para asegurarse de que los puntos de vista de los trabajadores sean tomados en cuenta en la discusión general, es esencial que ustedes participen. Por lo tanto, por favor, permanezcan atentos. A modo de conclusión, es un momento importante para llamar la atención sobre la importancia de la economía social y solidaria y el mundo cooperativa para nuestra economía, para los trabajadores y para las organizaciones de trabajadores. Es importante celebrar los logros y la resistencia del movimiento social y solidario y el papel de los sindicatos, incluso en tiempos de COVID-19. Sin embargo, también es un momento para reflexionar sobre el futuro y el lugar de la economía social y solidaria en un futuro mundo del trabajo centrado en el ser humano. En nombre de la Oficina de Actividades para los Trabajadores, les agradezco su atención.